el área de ciencias sociales. Bien, dentro de ciencias sociales está también consignado un área que no tratamos mucho en la EVA, que es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, que hay en la regular, pero en lo que concierne a ciencias sociales no. Bueno, en lo que concierne a EVA, solo se ha contemplado ciencias sociales. Entonces, bien, es ciencias sociales, ¿ya? Y ciencias sociales engloba lo que es economía, eh, o hablamos, ¿no? Las actividades económicas, la sociedad, la historia, el espacio y la sociedad. Bien, podemos decir economía, geografía, historia, y también pues tenemos que hablar de la sociedad y sus leyes. Eso tampoco lo podemos obviar en las ciencias sociales. Bien, entonces, vamos a hablar de algo que comúnmente se habla en la escuela, ¿sí? Bien, en el plano de psicología y en lo que concierne al tema de relaciones humanas, tema de desarrollo personal, hay psicólogas que conversan con ustedes, que están al tanto, ¿no? de estos temas y cómo ustedes aprenden estos temas y cómo también conviven, se desarrollan. Es el enfoque de el desarrollo personal, me remito al de ustedes, y su convivencia con los demás. Bien, ese es un enfoque y es el enfoque conductual, el enfoque que le corresponde a la psicología. Ahora vamos al enfoque netamente social de la convivencia, ¿ya? Vamos a hablar ahora de un tema muy importante para nosotros, sobre todo como comunidad social y también como comunidad educativa. Bien, en muchas ocasiones los seres humanos nos vemos envueltos en una situación de conflicto o en una situación, vamos a decirlo así, bueno, conflicto ya es una situación muy seria, pero entramos también en una situación de discordia. Podemos entrar en una situación de discordia o podemos entrar en una situación de conflicto. Discordia es lo opuesto a concordia, es decir, nuestra relación con ciertas personas se va deteriorando, se va desgastando o se va deteriorando. Conflictos es cuando hay un choque de intereses, pueden ser estos sociales, económicos, políticos, personales, etcétera. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos solucionar una situación de conflicto o cómo podemos nosotros revertir una situación de actitudes de discordia? ¿Cómo lo podemos hacer? A veces se nos ocurre decir, bueno, hay que dialogar, hay que conversar, hablando se entiende, conversando se entiende, en fin. Bien. ¿Cómo surgen estos problemas? Surgen en el mismo trato con los demás. A ese trato con los demás lo conocemos como convivencia. Bien, la convivencia se da en la familia y a veces también en la familia hay entre los familiares actitudes de discordia. En la escuela se dan entre los alumnos actitudes de discordia y a veces de conflicto. Y en la sociedad se dan sobre todo situaciones de conflicto a partir de una convivencia que no es la adecuada. Bien, por eso es que ahora vamos a hablar de la convivencia. Así es que vamos a compartir imagen para hablar sobre este tema tan importante para nosotros. Bien.
Entonces, vamos viendo acá. Vamos viendo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? A ver. Bien, entonces vamos empezando por lo que conocemos como convivencia. Bien. Esperen un momentito, se los pido por favor. Por favor. Bien. Entonces, empezamos con esto. Ahora sí, vamos compartiendo imagen. Y ahí tenemos. Bien. Entonces, el tema que vamos a tratar es normas de convivencia. La convivencia y las normas de convivencia. ¿Qué es la convivencia social? ¿Por qué? La convivencia que nos importa a nosotros, los seres humanos, es la convivencia social. Bien. Hay convivencia entre diversas comunidades bióticas, así vamos a decirle así, ¿no? Hay convivencia entre especies, convivencia entre diferentes especies del reino animal. Bien, pero no estamos para hablar del reino animal, estamos para hablar de los seres humanos. Entonces, la convivencia es un tema netamente social. ¿Y por qué vamos a ver esto, no? La convivencia social. Y si hablamos de convivencia social, estamos hablando de convivencia entre humanos. Concepto, es una capacidad humana que permite establecer relaciones que se regulan a través de normas y establecer relaciones desde la familia, la escuela y la sociedad. Entonces, es una capacidad humana que permite establecer relaciones, se regulan a través de normas desde la familia, la escuela y en la sociedad. Esas son, bueno, es una definición de lo que es convivencia social. A ver, somos los seres humanos los que nos encargamos de convivir, de coexistir entre pares, coexistir entre un determinado grupo humano o entre determinados grupos humanos. Entonces decimos, es la capacidad humana, porque este tipo de convivencia social es una atribución humana, de establecer relaciones con los demás grupos humanos, no los demás seres humanos con los demás grupos humanos. Entonces se establecen relaciones que a su vez se regulan por normas, ¿ya? Se regulan por normas. Vamos a ver luego este tema de las normas. Desde la familia, la escuela y en la sociedad. En la convivencia social tenemos reglas, que equivale a decir normas. Normas, reglas, se debe, en estas reglas se entiende que para tener una buena convivencia social debe ser cortés, saludar, pedir por favor, dar las gracias. Son los que llamamos modales. Los modales. Modales viene de modos. Modos de cómo te diriges a los demás al momento de convivir con estas personas. Primero empiezas dirigiéndote a los demás, interrelacionándote e interactuando con los demás. Entonces, ¿cómo tú inicias y desarrollas un contacto con los demás? Para ese contacto con los demás debe ser cortés. ¿Cómo te decimos educado? Bueno, correcto. O cortés refiere a amable, ¿no? Cuando decimos cortés, ser amable, ¿no? Ser cortés, ser amable.
saludar, que es un hábito entre las personas. Pedir por favor, no se puede exigir. En este caso, cuando te dirijas a una persona y tú estás conversando con esa persona, estás queriendo algo, tú debes pedir por favor. Y además también dar las gracias. Se debe aceptar a todos como son, ¿no? Hay que aceptar a todos como son. Aprender a comunicarse. Aceptar a todos como son es aceptar a las personas tal y como son sus características. Entre esas características comunes, si me remito a las características comunes, es su aspecto físico, su cultura, su manera de pensar, su manera de ser. Sobre todo, cuando hablamos de aceptar a todos como son, nos remitimos a las diferencias. Debemos ser tolerantes con las diferencias. Se debe aprender a comunicar, aprender a comunicarse, dice acá, ¿no? Vamos acá, aprender a comunicarse. El secreto de un buen entendimiento está en una buena comunicación o en una comunicación adecuada. El secreto de una buena comunicación, o en tal caso, el secreto de una buena convivencia está en aprender a comunicarse. Si te comunicas mal, vas a tener problemas de convivencia. Y ahora sí quiero llegar a lo primero que dije cuando abordé este aspecto. Dije, lo importante de un buen entendimiento es una comunicación óptima. Quiere decir una educación, perdón, en este caso, una comunicación adecuada. ¿Ya? Una comunicación adecuada genera un buen entendimiento. Y el buen entendimiento genera una buena convivencia. ¿Ya? Entonces, si nosotros aprendemos a comunicarnos, expresamos lo que queremos decir y lo que sentimos con claridad. Con claridad. Y si nos entienden con claridad, nos pueden comprender, nos pueden entender. ¿Ya? Y así aseguramos una buena convivencia. Bien, no agredirse, esto está relacionado a aceptar a todos como son. Si somos tolerantes y además sabemos comunicarnos, nos comunicamos bien, sabemos comunicarnos, evitaremos agredirnos. Y a su vez, no agredirse implica aprender a cuidarse mutuamente, porque sabes cuán malo es agredirse y evitas ser agredido, no agrediendo, y además aprendes a cuidarte y a cuidar a otros de los agresivos. Entonces, por eso surgen las reglas. Para asegurar una buena convivencia social surgen las reglas. Los saludos, siempre saludar, los modales, aceptar a las personas, sean como uno o no sean como uno, sean similares o sean diferentes, compartan los mismos gustos e intereses o no compartan los mismos gustos o intereses. Aprender a comunicarse. Y el aprender a comunicarse evita agresividad, actitudes de agresividad, y valoras el hecho de cuidarnos mutuamente. Esta convivencia tiene como pilares los valores, ¿ya? Toda convivencia tiene como
pilares, y cuando digo pilares es sobre lo que se sostiene, ¿ya? La convivencia social tiene como pilares los valores morales. La convivencia social se basa, tiene como pilares, tiene como bases los valores morales. ¿Ya? Así como una casa tiene las bases, las columnas. Bien. En la convivencia, ese lugar lo ocupan los valores morales, como la bondad, la paz, el respeto, el amor, la lealtad, la humildad, la generosidad. ¿Ya? Estos son valores. Hay que ser generoso, hay que tener humildad, hay que tener lealtad, el amor también es importante, el respeto, la paz y la bondad. Esos son valores. También, bueno, tenemos valores, por ejemplo, como ya dijimos, el respeto, la justicia. Y aquí está, la justicia tiene que ver con la generosidad. Valores como la lealtad, ¿sí? Es un valor importante. La lealtad es lo contrario a la traición, lo contrario a las habladurías. Más aún, es contrario, la lealtad es contrario a la traición. A todo ello que está contra los principios que uno tiene, ¿no? Es decir, la lealtad está, bueno, su antónimo es la traición. Si tú dices estar en favor de una causa, tú dices ser alguien que lucha por algo, tú debes ser leal. Leal con tus principios y leal con las personas que te apoyan. La deslealtad equivale a la traición. Bien, la paz es lo que se quiere alcanzar con la convivencia. Bien, y la bondad tiene que ver con todo aquello que tiene que tener un ser humano para llegar a los demás. También hay otros, como bueno, ya veremos con la convivencia escolar, otros valores como la puntualidad, y eso por citar un ejemplo. Bien, entonces ahí tenemos nosotros bien. Y ahora sí nos vamos a las normas de convivencia que tienen que ver con nosotros, y principalmente con ustedes. Bien. Entonces vamos compartiendo imagen. Bien, normas de convivencia. ¿Qué se dan en la familia? En tal caso, que deben seguir ustedes. Empezamos con respetar a mis padres, ¿no? Lo que ustedes deben seguir, lo que todos debemos seguir en realidad, pero principalmente ustedes que están en un proceso de formación. Respetar a los padres. Respetar a nuestros padres es algo importante, ¿ya? Es algo, respetar a nuestros padres es algo importante, ya que, como dicen acá, es algo importante, ya que en tiempos de cuarentena sirve para unirnos, no para pelear. Y qué mejor siendo respetuoso con tu familia. Miren, es algo importante, se lo voy a tener que alcanzar. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo
bastante especial en un tiempo de estado de emergencia producto de la pandemia por el COVID-19. Entonces, respetar a nuestros padres es algo importante, ya que en tiempos de cuarentena sirve para unirse, no para pelear, y qué mejor siendo respetuoso con tu familia. Ayudar en casa. Esto también es muy importante, ya que el desorden en tiempos de cuarentena, cuarentena es notorio. Así que mejor es repartir deberes a cada uno. En el caso de ustedes que están en el San Fermín y que están en la educación alternativa, están dentro de un programa educativo alternativo, no escolarizado. Bien. También es importante, ya que el desorden, dice, en tiempos de cuarentena es notorio. Esto ha cambiado, la cuarentena, el estado de emergencia, la convivencia en cuarentena ha cambiado. ¿Por qué? Porque la cuarentena y el estado de emergencia han modificado nuestras costumbres. Entonces, ¿qué hacer? Hay que repartirnos los deberes, ya que quedamos más tiempo en casa. Antes, y aquí venía lo que les decía con pertenecer al programa SEBA, de Educación Alternativa, es que varios de ustedes trabajan vamos a decir, de lunes a viernes, o tal vez de lunes a sábado. Ustedes están en los días particulares trabajando, ¿sí? Entonces, ustedes ya tenían una rutina, ¿no? Y no paraban mucho tiempo en casa. ¿Por qué? En el trabajo y luego las clases. Pero ahora están más tiempo en casa y eso cambia su rutina. Y a veces, como paran más tiempo sin hacer nada, pues ahí viene que uno quiere hacer esto y el otro lo otro, y ahí empieza la discusión. No, hay que repartirse los deberes y hay que también respetar los derechos. Hay que repartirse las tareas y también repartirse las recompensas. ¿Qué quiere decir? Si tienen en casa que barrer, que limpiar, háganlo sin estar molestando a sus padres, y a la par, en el momento que les toque ser recompensados, escuchando la radio, escuchando música, pues la música que le gusta, en un horario la escuchará un hermano y el otro hermano en otro horario, ¿no? Sin levantar tanto el volumen, porque puedes incomodar a otras personas. Y así por el estilo, vas planificando, ¿no? Y eso es lo más importante en estos tiempos. Hacer las tareas primero. Para hacer las tareas es importante tener un calendario y horarios establecidos. De esa forma, no se nos olvide ninguna tarea. Hay que hacer un horario, por lo menos mental, ¿no? A tal hora hago esto. Por ejemplo, ¿no? A tal hora cojo mi celular para entrar a clase, escuchar a mis profesores, y a tal hora voy a hacer mis tareas. ¿Ya? A tal hora hago mis tareas. Y por ende, a tal hora descanso. A tal hora uso la radio, me llevo la radio, y al otro a tal hora, ¿no? O, en fin, también el equipo de sonido, un MP3, en fin. O a tal hora me toca a mí tener el celular y a tal hora a ti. En fin, hay maneras, hay formas para llevar la fiesta en paz. Almorzar juntos es una norma, ya que cuando... a ver. A ver, es una norma, ya que cuando todos comemos juntos, podemos comentar cómo nos fue en el día y reunirnos un poco. Es la oportunidad de intercambiar experiencias, pareceres, puntos de vista, en fin, es la oportunidad para mejorar la comunicación al almorzar juntos. Además, también es un intercambio de ideas que nos permiten mejorar estas normas de convivencia. Hacer ejercicio
Es importante ya que en estos tiempos no puedes ir al gimnasio por la cuarentena, así que es fundamental para no enfermarnos ni cosas así. ¿Eso qué quiere decir? Que es necesario que hagas ejercicio, haz ejercicio en casa. Mantente activo porque para tu edad es vital, eres joven, muy joven y por lo tanto tienes tú que evitar cualquier mal pensamiento y evitar también debilitarte, ¿no? Porque es el ejercicio el que te mantiene fortalecido. Mantenerse aseado, principalmente, bueno, acá todos son varones, ¿verdad? Bueno, está acá Cecilia, ¿no? Pero los adolescentes varones suelen tener más, bueno, más problemas con el aseo, ¿no? No sé si problemas, yo no diría problemas, son más, es en lugar de ello menos costumbre de aseo, ¿no? Por sí mismo. Por lo general, el adolescente varón es un poco más descuidado que la adolescente mujer. ¿Por qué hay que mantenerse aseado principalmente? A ver, ustedes son adolescentes, muchos de ellos, muchos de ustedes son adolescentes. Están en la segunda adolescencia, mayormente, ¿no? Ahora, si estamos hablando de primero y segundo, están en la adolescencia, ¿no? Mayormente, en la adolescencia. Bien, en la adolescencia se producen los cambios, ¿ya? En la adolescencia se producen cambios físicos y cambios psicológicos. Vamos al caso de los cambios físicos. Tanto hombres como mujeres en la adolescencia van cambiando y van adquiriendo las características de un cuerpo adulto. Tanto así que ya empiezan su etapa reproductiva. Entonces, como su cuerpo cambia y ya empieza su actividad reproductiva, ya empieza su crecimiento, no sudas igual, no transpiras, no sudas igual, tu cuerpo ya va teniendo otras necesidades, por lo tanto, es necesario asearse. Es necesario asearse. Lo mismo va con las mujercitas. Aunque más descuidado suele ser el varón, aunque hay excepciones, no es obvio. Pero el varón está para corregirse, justamente. Bien. Entonces vamos viendo algo más. Vamos viendo algo más sobre convivencia. Y ahí hemos visto unas normas de convivencia, ¿no? Y vamos a ver algunas otras más. Bien, entonces vamos con otra más que se me había ido. Bien, entonces, ahora sí, vamos compartiendo pantalla. Y acá tenemos, dice, la convivencia escolar. A eso justamente también quería llegar. Vamos con las normas de convivencia. Hablamos de la convivencia social como plataforma de las normas de convivencia. Y ahora hablamos específicamente de la convivencia escolar. ¿Qué es la convivencia escolar? Es un sistema de convivencia que acompaña el crecimiento. Es obvio.
¿Por qué están en la escuela? Porque se están formando para ser ciudadanos. Y como son chicos, como son niños, como son menores de edad, están en un proceso de formación y además están bajo el cuidado y la tutela de sus padres. Como están bajo el cuidado y la tutela de sus padres, está el tema del sistema de convivencia, de la convivencia escolar, está el tema de la escuela. Entonces, como están bajo la tutela de sus padres, como son menores de edad y necesitan formarse como ciudadanos, está justamente la escuela. La escuela está para eso. Bien, la convivencia escolar es un sistema de acompañamiento, es un sistema que acompaña el crecimiento desde niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y responsabilidad. La idea ya está completa. Entonces, están en una edad escolar. ¿Quiénes están en una edad escolar? Los niños y adolescentes. Los niños y los adolescentes ante la sociedad están sujetos a la protección y cuidado de sus padres o sean también tutores, padre o tutor. A veces ahí cuando están los documentos como las libretas de notas o la citación dice padre o tutor. Es decir, están bajo la responsabilidad de sus padres o bajo la responsabilidad de una persona que está al cuidado de ustedes, si no están sus padres. En este caso pueden ser familiares como los abuelos, los tíos, o personas que de alguna manera ha indicado sus padres que pueden responder por ustedes. Frente a la escuela, claro, frente a la escuela. Algunos tal vez me quieran preguntar, ¿y los adoptados? Bueno, los adoptados ya es una figura distinta, porque hay padre biológico y psicológico, hay padre solo biológico y hay padre psicológico. Bien, el padre biológico es el que engendra. El padre biológico y psicológico es el padre en todo el sentido de la palabra. Es decir, es el padre que lo ha engendrado y es el padre que lo está criando, lo está formando. Y está el padre psicológico, el padre que lo está criando y lo está formando sin haberlo engendrado. Entonces, ese padre psicológico es el que adoptó o el que está criando a un niño adoptado, ¿ya? Porque no lo engendró. Pero es padre, legalmente es padre. Entonces, no es tutor, es padre. ¿Ya? Quiero hacer esa precisión. La convivencia escolar se fortalece mediante la empatía. La empatía. ¿Y la empatía qué es? Es entender, comprender, compartir. Bien. Sobre todo, es entender, comprender a los demás, ponerse en los zapatos de los demás y compartir también, porque al entender, al comprender, estás compartiendo experiencias. Y cuando compartes experiencias, hay un nexo de comunicación más elevado, justamente a partir de comprender al otro y de entender al otro. Eso es empatía. La armonía, bueno, no sale el concepto acá, pero sé que ustedes sabrán que se les ha enseñado que armonía es estar bien con los demás, estar en armonía, es armonizar, encontrar coincidencias, encontrar puntos de conexión, encontrar más similitudes que diferencias. Bien, eso es armonía. Armonía es cuando todo marcha en sincronía, es decir, marcha en una misma dirección. En este caso, por acuerdo de los demás. Decimos armónico. Armónico es que todo vaya en un mismo sentido, en una determinada dirección. ¿Ya?
todos los elementos apunten a una misma dirección, vayan en un mismo sentido. Eso es armonía. Imagino, ustedes habrán escuchado más de una vez ese término. También el término respeto. Y el término solidaridad. ¿Ya? Ser solidario. Contribuir con algo, hacer algo por los demás. Pero eso sí, hacer algo por los demás en función del bien común. No es hacer el trabajo de los demás. No, eso no es solidaridad. Solidaridad es trabajar con los demás para apoyar a las personas que lo necesitan. Es trabajar por las personas que lo necesitan, pero no es trabajar aislado. Es trabajar con aquellas personas que pueden colaborar y también tienen que poner de su parte las personas beneficiarias de esa acción de solidaridad. ¿Ya? Bien. Entonces, entendido esto, vamos a ver qué es convivencia escolar. Aunque la convivencia escolar se fortalezca mediante estos 4 valores, la empatía, la armonía, el respeto, la solidaridad, para la convivencia escolar lo más importante es la empatía, ser empáticos. Es entender, comprender, compartir las necesidades de los demás. Facilita la convivencia saludable y favorece la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredidos. Entonces, hay 2 cosas importantísimas que me imagino les habrá conversado las psicólogas y también se tiene que hacer hincapié. Hincapié, por ejemplo, el tutor, el coordinador de tutoría, el coordinador de la escuela, ¿ya? En términos como estos, como la empatía y la asertividad. Bien, la empatía es entender, comprender y compartir las necesidades de los demás. ¿Ya? Como dije antes de dar todo el concepto, hay una palabrita, una frase, ponerse en los zapatos del otro. Cuando te dicen, no, tú no puedes decir eso, tú no estás en sus zapatos. ¿Sí han escuchado eso? No estás en sus zapatos. Entonces, no puedes entender, no puedes comprender qué es por lo que está pasando esa persona. Así es que no critiques, no friegues, mejor quédate callado. Ahora, si tú quieres decir algo positivo o decir algo que aporte, entonces tú tienes que sentir empatía, entender primero qué es por lo que está pasando, comprender. Es decir, vaya, es difícil por lo que está pasando, yo no estoy pasando por lo mismo, por ahora, o no ahora, pero definitivamente entiendo que está en una situación difícil. Hombre, ¿qué se puede hacer por él? Hay que escucharlo y tratar de entenderlo. Entonces estamos entendiendo, compartiendo y comprendiendo las necesidades de los demás. Estaríamos entendiendo, comprendiendo y compartiendo las necesidades de los demás. Y esto a su vez facilita la convivencia saludable. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona iba a hacer algo contigo, iba a hacer un proyecto contigo, pero está en una situación dificilísima. Tú puedes interpretar, si es que no tienes empatía, puedes interpretar que él está renunciando, que él te está dejando, que él no está actuando con lealtad y simplemente te vas a enfrentar a él. Y ahí empieza una convivencia tóxica. La convivencia tóxica, que es lo contrario a la convivencia saludable, no tiene la empatía como valor ni como fundamento. ¿Ya? En cambio, la vivencia saludable sí. En la convivencia tóxica, la persona jamás se pone en el lugar del otro. Quiere muchas veces imponer
e imponer sin siquiera haber razonado sobre aquello que quiere o pretende imponer al otro. Entonces ahí empieza una convivencia tóxica. La convivencia saludable favorece la asertividad. Hay que ser asertivos, chicos, asertivos. Frente a los demás, hay que defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredido. A ver, vamos a suponer que hubo un problema, un percance en Ferreñafe. Yo estoy acá en Chiclayo y me tocó evaluarlos, tomarles un examen y se cayó la internet por donde viven. La mayoría vive en Pueblo Nuevo o vive en las zonas, vamos a decir, en zonas periféricas de Ferreñafe. Pueden vivir en Fala, pueden vivir a las afueras de Pueblo Nuevo. Algunos pueden vivir en la Capilla. Entonces, ¿sabe qué? Se cayó la señal de internet. ¿Sí? Se cayó la señal de internet. Yo no les puedo responder. ¿Y a mí qué me importa? Porque eso está mal. A mí sí me importa que den la evaluación. Pero para que ustedes den la evaluación tiene que haber condiciones para que puedan dar la evaluación, sobre todo en estos tiempos de pandemia y sobre todo en esto que refiere a la educación virtual. Bien. Pero, a su vez, como profesor, yo puedo decir, ustedes deben ser responsables, estar a una hora, o en tal caso comunicarme con anticipación que no se puede. ¿Ya? O no, ¿saben qué? No les creo. Si el alumno va a contestar de la siguiente manera, es decir, profesor, usted no nos quiere comprender, que esto, que el otro, profesor. Bueno, si no nos cree, nos da igual. ¿Sabe qué? Usted es un mal profesor, no nos entiende, no nos comprende. Ahí ninguno está siendo asertivo, ni el profesor ni los alumnos. ¿Por qué? Bien. Primero, mi derecho es que si planeamos que la evaluación sea tal día y a tal hora, yo tengo derecho a exigir, primero, que se cumpla, porque yo también tengo cosas que hacer y ya lo planifiqué. ¿Ya? Y yo no puedo dejar esto para después porque tengo varias cosas que hacer. Ya se programó. Y señores, yo no lo voy a estar esperando todo el tiempo. Además, como digo, tengo cosas que hacer, ya lo planifiqué y ya lo acordamos. Pero por otro lado, el alumno puede decir, discúlpeme, nosotros aceptamos y tuvimos que dar el examen ese día y a esa hora indicada. Pero, profesor, se fue la señal. Y se fue la señal en esos sectores de Ferreñafe. Se fue la señal, volvió y después se fue. Muy intermitente la señal. Yo por lo menos mi equipo no es tan bueno porque no tengo más dinero y ha habido dificultades. ¿Bien? ¿Qué tiene que hacer en ese sentido el alumno? Saber que el profesor ya planificó, saber que el profesor ya se comprometió, saber que el profesor tiene otras cosas que hacer. Pero por el lado de los alumnos, si tuvieron el inconveniente, deben saber cómo dirigirse al profesor. Profesor, con todo respeto, nos dirigimos a usted para decirle que hubo problemas con la señal. Hemos conversado con la señora Cecilia. La señora Cecilia da fe de que hubo problemas con la señal. Por favor, programémoslo en un horario conveniente para usted, que tiene cosas que hacer, y un horario conveniente, por favor, para nosotros, que también tenemos
tareas de otros cursos y de otros profesores. Tenemos otras tareas también. Entonces el profesor debe entender que ha habido un problema de conectividad, pero el alumno lo ha sabido decir y el profesor ha sabido escuchar. Entonces, ambos han sido empáticos. Ambos han sido empáticos. Ambos se han puesto en el lugar de la otra persona. Y han sido asertivos, porque no han sido irrespetuosos, porque no han sido prepotentes a la hora de exigir y defender, exigir o defender un derecho. A la hora de exigir, o más que exigir, defender un derecho, porque exigir es como pedir derechos, no, los derechos son innatos, y discúlpenme haber usado la palabra exigir, es defender derechos. Defendemos nuestros derechos sin agredir y sin ser agredidos. Es decir, hay que saber cómo llegar a la persona, cómo llegar a la autoridad, respetando su investidura, respetando su autoridad, pero a la par haciendo valer nuestros derechos, defendiendo nuestros derechos. ¿Cómo? No agrediendo. No agrediendo a la hora del reclamo, ni agrediendo a la hora de la respuesta. Siempre hay que buscar caminos para el diálogo sin malhumorarse, sin malas conductas. Lo dice alguien que en ocasiones se ha molestado y pudo haber tomado una decisión equivocada por dejarse llevar por la calentura, por la molestia del momento. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a decir así, para culminar esto, ¿ya? ¿Qué es convivencia escolar? Es un sistema de convivencia que acompaña el crecimiento de niños y adolescentes como sujetos de derecho y responsabilidad. Hay que enseñarle al niño que así como tiene derechos, también tiene deberes. Como tiene tareas que hacer, también tiene recompensas que recibir. Bien, la convivencia escolar se fortalece mediante la empatía, la armonía, el respeto, la solidaridad. Empatía, ponerse en el lugar del otro; la armonía, tratar de que todos apuntemos en una misma dirección para conseguir el bienestar general. El respeto, respetarnos unos a nosotros, mantener íntegra mantenernos íntegros física y emocionalmente, mantener intacta nuestra integridad física y llámese espiritual o llámese emocional. Nuestra integridad física y emocional deben estar intactas y eso se consigue con el respeto. La solidaridad también, porque todos somos parte de una misma institución, todos somos parte de una misma comunidad y hoy es por ti, mañana es por mí. Pero lo más importante para la convivencia escolar es la empatía. Entender, comprender y compartir las necesidades de los demás. Ponernos en el lugar de la otra persona o de las otras personas. Ponernos como dicen, en los zapatos del otro. Ponernos en el lugar del otro. Porque eso facilita una convivencia saludable. Ya les hablé de la convivencia tóxica. Bueno, lo contrario es la convivencia saludable. Favorece esto la asertividad. La convivencia saludable favorece la asertividad. Bien, ¿y qué es la asertividad? Es defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredido. Bien, eso es todo por hoy y si hay alguna duda sobre lo que han escuchado, ha sido importante, a ver, díganmelo. ¿Alguna opinión?
Vamos, chicos, contesten. ¿Alguna opinión, algo? Muy bien, acá dice Alexito Silva, avances. Por ahora no, eso quiere decir que al parecer la cosa está clara. ¿Pueden comunicarlo a través del chat también? ¿Alguna idea? Creo que está entendido. Muy bien. Entonces, me señala Cristian Bayona. Nada, profesor, todo está claro. Entonces, bien, simplemente me queda decirles que de aquí les mando la actividad para que la tengan, la puedan repasar y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, profesor. Muy bien.